Un segundo. Ahora mismo les comparto. Listo. Me observan si está, perdón, me comentan si están observando la pantalla en donde dice Universidad Nacional de Loja. A ver, perdón, todavía no. Allí sí. Sí, están observando en donde está la carátula de nuestro sitio. ¿Sí? ¿Me comentan si lo están observando? Sí, ingeniero, sí la visualizamos. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a hablar de nuestro SIGA. Nuestra asignatura se llama Cálculo de una variable. Pero en primer lugar, nuestra carrera de telecomunicaciones pertenece a la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables. La modalidad es presencial, más allá de las circunstancias de la pandemia que nos hacen llevarla de este modo, no significa que ustedes están estudiando ni virtual ni a distancia, no, la modalidad sigue siendo presencial, es en lo que ustedes se han matriculado. Aquí, bueno, aquí tengo un error, el ciclo es primer ciclo. El periodo académico es octubre 2020, abril 2021. La asignatura se llama Cálculo de una variable, el responsable es mi persona, y este es mi correo electrónico. Entonces, aquí ustedes tendrán para comunicarse a cualquier eventualidad. Si tuviéramos la oportunidad de regresar a la presencialidad, este es el identificador de la oficina, a través del cual se dictan las tutorías. Ahora veamos los datos generales de la asignatura. Nuevamente, la denominación de nuestra asignatura es cálculo de una variable. Tenemos nosotros dos códigos. Los códigos corresponden en primer lugar al institucional y el segundo al código de la UNESCO. El código institucional es un código que nos permite identificar a nuestra asignatura dentro de la malla de nuestra carrera. Ustedes cuando se matricularon o cuando estaban revisando la oferta académica vieron la malla de nuestra carrera, tiene los ciclos o semestres y por cada ciclo tiene sus asignaturas. Entonces, por ejemplo, este identificador E4 es de la carrera, C1 corresponde al ciclo 1 y la asignatura de cálculo de una variable es la segunda asignatura de ese ciclo 1. Entonces tenemos ciclo 1, asignatura 2. Entonces, eso es este código institucional. Por otra parte, tenemos el código de la UNESCO. Este código de la UNESCO lo que nos va a permitir a nosotros es identificar a la asignatura ya no solo dentro de nuestra carrera o dentro de nuestra universidad, sino dentro de otras universidades, puede ser universidades de aquí del país, universidades de Latinoamérica o universidades de Europa. Entonces es un código ya internacional, que por ejemplo si nosotros quisiéramos cambiarnos a otra universidad o convalidar o seguir un posgrado, entonces pueden revisar las materias que hemos estudiado a través de este código de UNESCO. Además, nosotros sabemos que la carrera está dividida en unidad básica, unidad profesionalizante. Entonces, esta asignatura pertenece a la unidad básica. Es decir, es una asignatura fundamental que ustedes deberán aprender para tener como base de las demás asignaturas del ingeniería. Ahora veremos el número de horas. Los aprendizajes o el aprendizaje de una asignatura se divide en tres componentes. El aprendizaje en contacto con el docente, que es por lo general el aprendizaje teórico, las clases magistrales, la explicación de teoremas. El aprendizaje práctico experimental, que es lo que ustedes desarrollan actividades en clase, cuando se desarrollaba ejercicios, cuando se desarrollaba talleres, trabajos grupales, trabajos individuales. Y el aprendizaje autónomo, que es las tareas que ustedes realizan, las tareas que antes ustedes realizaban en su casa y por su cuenta. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que las horas semanales de aprendizaje en contacto con el docente son 4. En todo el periodo académico serán 64, es decir, 4 por las 16 semanas que dura el semestre, será 64. De aprendizaje práctico experimental, 2 horas a la semana, 32 en todo el semestre. Y de aprendizaje autónomo, es decir, el tiempo mínimo que ustedes le deberían dedicar a la asignatura,
en sus hogares, es decir, aparte de lo que reciben de clases, es 4 horas semanales, 64 en el periodo académico, para un total de 10 horas semanales y 160 al periodo académico. Esta asignatura no tiene vinculación con prácticas preprofesionales ni vinculación con la sociedad, por lo tanto aquí no aplica. Ahora, requerimientos. Por lo general, las asignaturas de primer ciclo no, pero las de segundo ciclo, de tercero, cuarto ciclos en adelante, tienen prerequisitos. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a estudiar cálculo multivariable en segundo ciclo, tendrán como prerequisito el cálculo de una variable. Si quieren estudiar ecuaciones diferenciales, tendrán como prerequisito el cálculo de una variable. Entonces, en este caso, como ustedes están en el ciclo 1, no hay prerequisitos, no aplica. Obviamente, sí existen conocimientos que ustedes deberán traer desde cada uno de sus colegios, como conocimientos de álgebra, de aritmética. Eso es fundamental, que ustedes se pongan al día con esos temas para no tener inconvenientes, que no se retrasen mucho en la asignatura. Ahora, correquisitos. Igual, va a haber asignaturas que se llevan de forma complementaria, es decir, por ejemplo, si ustedes ahora en primer ciclo tuvieran cálculo y tuvieran otra asignatura que se relacione mucho con el cálculo, entonces hablaríamos de correquisitos. Lo siguiente es el proyecto de integración de saberes a desarrollarse en la unidad de organización curricular. No tenemos proyecto para esta asignatura, por lo tanto, no aplica. Entonces, esos son lo que se refiere a los datos generales de la asignatura. Ahora hablaremos de los datos específicos de la asignatura. Los datos específicos de la asignatura dice lo siguiente. En primer lugar, el propósito de la asignatura. Es decir, ¿por qué quienes diseñaron toda esta malla curricular decidieron poner cálculo de una variable? ¿Por qué no pusieron matemática básica o por qué no pusieron cualquier otra asignatura? Entonces, los que analizaron la malla, las personas especializadas en el desarrollo de esta malla, decidieron poner cálculo de una variable porque esta es una asignatura de naturaleza teórico-práctica. Es decir, a ustedes les va a permitir desarrollar tanto la parte de los conocimientos teóricos, la parte de los teoremas, así como la parte de la práctica. Es decir, la parte de la práctica se refiere a la relación con la ingeniería. Es decir, un problema de, por ejemplo, de una integral les va a permitir a ustedes determinar el volumen de un sólido, o un problema de una derivada les va a permitir determinar el área bajo la curva de una función. Entonces, tiene una razón de ser esta asignatura. Además, los va a preparar a ustedes en los conceptos básicos del lenguaje matemático. Eso es muy esencial en nuestro campo de ingeniería. Es decir, que ustedes aprendan a hablar con propiedad los términos técnicos, aprender a relacionar con los procesos y procedimientos que los van a orientar a diferentes temas propios de las telecomunicaciones. Por ejemplo, el cálculo a ustedes los va a acompañar a lo largo de toda la carrera de telecomunicaciones, porque les permitirá calcular campos eléctricos, campos electromagnéticos, les permitirá establecer relaciones de pérdidas de propagación y conceptos relacionados con las telecomunicaciones. Entonces, tiene mucho que ver con la ingeniería, el estudio de este cálculo. Ahora, ¿de qué forma contribuye esta asignatura al logro de los resultados de aprendizaje del perfil de egreso? Entonces ustedes me dirán, en primer lugar, ¿qué es resultado de aprendizaje? ¿Qué es perfil de egreso? Entonces yo les explico de la siguiente manera. Igual, cuando se diseña una carrera, en la carrera se dice que se va a tener un perfil de egreso. ¿Qué significa? Es como las características que van a tener ustedes como egresados de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, van a estar en la capacidad de diseñar radioenlaces o van a estar en la capacidad de montar una red de datos. Y entonces, ustedes tienen un perfil, unas características como egresados. Ahora, como todas las asignaturas tienen una razón de ser en toda la malla, cada una de esas asignaturas va a tener resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje, en cambio, son las características que ustedes van a adquirir cuando aprueben una asignatura. Entonces, esos resultados de aprendizaje que vienen de la asignatura deben estar relacionados con el perfil de egreso. Entonces, veamos, nos dice que la asignatura va a ser un soporte para unidades como cálculo multivariable, para ecuaciones diferenciables y para la carrera en general, puesto que en la gran mayoría de procesos y conceptos científicos pueden explicarse desde la óptica del cálculo diferencial e integral. Entonces, en otras palabras, la asignatura contribuye a los resultados de aprendizaje del perfil de egreso en el sentido de que nos va a dar esas herramientas para nosotros modelar todo el entorno con el que nos vamos a encontrar en la ingeniería. Entonces, tiene un gran aporte a lo que es el perfil de egreso. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la asignatura? En primer lugar, tenemos que utilizar fundamentos de funciones, límites y derivadas en procesos de optimización. Entonces, nosotros vamos a poder derivar o integrar para optimizar ciertos procesos dentro de la ingeniería. Entonces, es el primer objetivo que nosotros tenemos. El segundo, ejecutar simulaciones de los procesos referidos al cálculo diferencial e integral, analizando sus soluciones y presentando un informe redactado de forma correcta y puntual. Muchos se preguntan a lo largo de sus estudios, ya sea de educación básica, de bachillerato, de educación de grado, se preguntan el porqué de las matemáticas y dicen, ¿para qué me va a servir las matemáticas en la vida? O yo en toda mi vida nunca he utilizado los casos de factorización o los productos notables. Y estas personas no se detienen a pensar de que la enseñanza de las matemáticas o el aprendizaje de las matemáticas no tiene que ver con reemplazar números en una fórmula y obtener un resultado, sino que va mucho más allá, nos permite a nosotros formar nuestro pensamiento y nuestro razonamiento abstracto, nuestro pensamiento crítico. El que ustedes al final tengan su título de ingeniero, les dará una forma diferente de pensar, una forma en donde podrán abordar cualquier problema con una solución ingenieril, una solución diferente a lo que quizá lo haría cualquier otro profesional, una solución metódica, una solución a través de un procedimiento ordenado, y eso nos lo dan las materias como el cálculo. Si nosotros aprendemos a través de los procedimientos matemáticos a ser ordenados, a saber explicar correctamente una solución, entonces al final estaremos cumpliendo con este segundo objetivo. El tercer objetivo nos dice aplicar los fundamentos teóricos de cálculo diferencial e integral para la resolución de problemas con una variable. Entonces, esto ya es la parte de aplicación al campo de ingeniería. Pues como les decía antes, nosotros en primer lugar vamos a aprender los teoremas, aprenderemos las reglas, aprenderemos definiciones, pero eso no es el todo en el cálculo. Ustedes realmente habrán aprendido cuando lo sepan aplicar, cuando nos diga que hay una superficie la cual está determinada por cierta función y necesitamos conocer el área de superficie, y ustedes digan tengo que aplicar una derivada y ustedes den solución a ese problema, allí realmente estaríamos aprendiendo y cumpliendo con este tercer objetivo. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta esta parte? Bueno, entonces, si no tenemos ninguna duda, vamos a continuar con la siguiente parte, que es, perdón, tal vez por el chat tengo algún mensaje. Ya, listo, no. A ver, continuamos. A ver, ahora veremos la estructura de la asignatura. Entonces, ahora sí ya vamos a empezar a ver un poco los contenidos que vamos a estudiar durante este semestre. En primer lugar, nuestra asignatura se va a dividir en 3 unidades. La primera unidad, que se conoce como funciones, límites y derivadas. ¿Qué vamos a obtener como resultado de aprendizaje de esta unidad?
ustedes van a poder utilizar fundamentos de funciones, límites y derivadas en procesos de optimización. Entonces, si nosotros observamos, este resultado de aprendizaje está relacionado con los objetivos que nosotros teníamos en la asignatura. Entonces, la primera unidad me va a permitir cumplir ese primer objetivo. Entonces, me va a permitir utilizar fundamentos de funciones, límites y derivadas en procesos de optimización. ¿Cuánto tiempo vamos a estar metidos en esta asignatura? Vamos a estar 6 semanas. 6 semanas, contando la actual semana, para tratar todo lo que se refiere a la unidad 1, que son 60 horas, tomando en cuenta el trabajo autónomo. ¿De qué se trata? Vamos a ver gráficas y modelos lineales, funciones y gráficas, límites y continuidad, la derivada, aplicaciones de la derivada y derivadas de orden superior. Esos serán los subtemas que trataremos en esta unidad 1. ¿Qué vamos a ver conmigo? Conmigo vamos a ver funciones y operaciones con funciones, la descripción de ejemplos prácticos para la resolución de problemas. Dentro del aprendizaje experimental, es decir, las actividades que ustedes desarrollarán, resolución de ejercicios relacionados con operaciones de funciones y demostración de teoremas. Y tendremos 2 tareas grandes para lo que es esta unidad. ¿De qué forma se va a evaluar? Puede que tengamos una lección rápida de un ejercicio. Vamos a tener una evaluación de toda la unidad, las tareas y la participación en clase. El escenario es nuestra aula virtual. Luego tenemos nuestra segunda unidad. La segunda unidad tiene que ver con integrales y técnicas de integración. Entonces, la parte de el resultado de aprendizaje es el siguiente: ejecutar simulaciones de los procesos referidos al cálculo diferencial e integral, analizando sus soluciones y presentando un informe redactado de forma correcta y puntual. Entonces aquí nosotros en cambio trataremos lo que son antiderivadas, lo que es la integral indefinida, la integral definida, área de una región, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas inversas y sus derivadas, reglas básicas de integración y técnicas de integración. El aprendizaje en contacto con el docente, tendremos nosotros la definición, aplicación matemática de la integral, la descripción de ejemplos prácticos. El práctico experimental será la resolución de ejercicios y demostración de teoremas. Y el aprendizaje autónomo, será tarea 3 y tarea 4, es decir, ejercicios a desarrollarse. Estrategias de evaluación similares a la unidad 1, lecciones, evaluación, tareas y participación en clase, a través del aula virtual. Y nuestra última unidad se refiere a aplicaciones en ingeniería. Aquí tenemos que el resultado de aprendizaje es aplicar los fundamentos teóricos del cálculo diferencial e integral para solución de problemas con una variable. ¿De qué forma? Viendo temas como razones de cambio, área de una región entre 2 curvas, volumen, longitud de arco, superficies de revolución, derivadas e integrales trigonométricas. Entonces igual aquí habrá explicación y demostración de las aplicaciones del cálculo, descripción de ejemplos prácticos, resolución de ejercicios de análisis de resultados, presentación de resultados y las respectivas tareas. Entonces, eso es lo que nosotros veremos en nuestra unidad. Por cierto, la unidad 2 tiene una duración de 5 semanas, la 3 una duración de 5 semanas. Sumando nos dan las 16 semanas prácticas de clase que tenemos. Entonces, ustedes ya con esto deben saber, por ejemplo, que en la quinta semana, en la sexta semana ya tendremos nuestra primera evaluación, es decir, al finalizar esta unidad 1. Igual, al finalizar la semana 11, tendremos la unidad 2. Y al finalizar la semana 16, tendremos la evaluación de la unidad 3. Ahora, actitudes y valores que se desarrollarán o fortalecerán. Entonces tenemos que se busca que ustedes apliquen conceptos, técnicas y ventajas del cálculo en la resolución ordenada de problemas varios. Además que ustedes desarrollen soluciones prácticas de matemáticas con operaciones integrales dentro de problemas de electricidad y magnetismo.
Además, aplicar adecuadamente técnicas de trabajo grupal, normas de redacción, normas de presentación y defensa de proyectos e informes con proyección al campo de ingeniería. Como estrategias metodológicas, tenemos el aprendizaje basado en problemas, clase magistral, resolución de ejercicios enfocados a solucionar problemas reales de ingeniería, investigación de aplicación práctica de conocimientos, actividades grupales de reforzamiento de conocimientos, foros de discusión en el aula, bueno, en este caso a través de nuestro entorno virtual, con los materiales que pueden ser proyector, recursos digitales, presentaciones, bueno, en este caso pizarras y marcadores, que será nuestra pizarra virtual, el computador y el entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué tipos de aprendizaje van a desarrollar ustedes con esta asignatura? Aprendizaje en contacto con el docente, el práctico experimental y el autónomo. El horario, ya les había comentado, tenemos los días lunes y martes de 17 a 19 y el día miércoles de 19 a 21. Ahora sí, los criterios de evaluación. El aprendizaje en contacto con el docente. ¿De qué forma lo vamos a evaluar? Corresponde al 40% de su nota. Es a través de la evaluación final de cada unidad. Por eso tenemos aquí de la primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. Entonces, el 40% es el examen que nosotros vamos a tener de contenidos acumulativos. Luego, el aprendizaje práctico experimental. Esto va a ser las actividades de los días martes, las actividades que yo les planteé los días martes. Todas estas actividades irán en este aprendizaje práctico experimental. Los días martes y miércoles que les planteé. Y el aprendizaje autónomo, aquí son tareas y participaciones. Es decir, tendremos 2 puntos para las tareas y 1 punto para participación. Entonces, eso por cada una de las unidades o instancias de evaluación para un total de 100% que al final se promedia por cada unidad. Bibliografía. Tenemos el cálculo de Layton. Tenemos también el cálculo de Purcell. Tenemos algunos documentos electrónicos como cálculo integral de una variable de Fernando Mesa. Tenemos otro documento de problemas de cálculo diferencial integral de Guillermo García. Son documentos que están en línea. Tenemos el cálculo diferencial integral de Pichkunov, y tenemos el cálculo de Larson. Además, tenemos un documento de apuntes varios sobre cálculo de José Vilena, que es de la Universidad Politécnica del Litoral. Entonces, tenemos algunos recursos a los que ustedes pueden ir para revisar los contenidos que vayamos avanzando. El perfil, en este caso de mi persona, que estoy como tutor de la asignatura, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, máster en inteligencia artificial, reconocimiento de formas e imagen digital, 7 años de experiencia docente, 2 años de experiencia profesional. Ahora, lo que habíamos hablado casi en la parte del principio, de los resultados de aprendizaje, los contenidos de la asignatura. Miren, la unidad 1 tiene una contribución alta a este resultado de aprendizaje. Utiliza fundamentos de funciones, límites y derivadas en procesos de optimización. Unidad 2. Integrales y técnicas de integración. Ejecuta simulaciones de los procesos referidos al cálculo diferencial e integral, analizando soluciones y presentando un informe redactado en forma correcta y puntual. Tiene una alta contribución. Y la unidad 3. Aplicaciones en ingeniería. Aplica los fundamentos teóricos de cálculo diferencial e integral para la solución de problemas con una variable. Entonces, eso es la relación con los resultados de aprendizaje. Ahora, esos resultados de aprendizaje, ¿cómo se relacionan con el perfil de egreso? Entonces, cada uno de esos resultados de aprendizaje que mencionamos anteriormente tienen una contribución alta con lo siguiente en el perfil de egreso. El egresado de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones posee conocimientos científicos, teóricos y metodológico-técnicos de alto nivel académico en matemáticas, sobre todo esta parte contribuye. Física, ciencias naturales y sociales, tecnología e ingeniería que le permitan visualizar, planificar, organizar, diseñar, implantar, dirigir y evaluar soluciones prácticas a problemas relacionados con los sistemas de telecomunicaciones modernos, señales y sistemas y radiocomunicación,
tecnologías de radiofrecuencia, ópticas y microondas, política, regulación y normalización de las telecomunicaciones, considerando su impacto social y ambiental, otorgándole al profesional visión para insertarse en el campo laboral, desarrollar su propia empresa o bien incorporarse con éxito en actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Miren, esto que está aquí en el recuadro de perfil de egreso es una de las características que ustedes deben adquirir cuando finalicen toda la malla de la carrera. Y nuestros resultados de aprendizaje de la asignatura les aportarán, sobre todo en lo que se refiere aquí a la parte de matemáticas, a la parte de soluciones prácticas a problemas y a esos aspectos. Entonces, eso es lo que corresponde a nuestro sílabo. Este sílabo ha sido elaborado por mi persona y está pendiente la aprobación por el gestor de nuestra carrera y el decano de la carrera. Pero esto no sufrirá ningún cambio relevante. Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios al respecto. No hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios. ¿Quedó todo claro? Bueno, esperemos que haya quedado todo claro porque en realidad es muy importante que ustedes comprendan cada uno de los temas que hemos hablado, es decir, el contenido de la asignatura, cómo se va a evaluar, la parte de los resultados de aprendizaje, porque, por ejemplo, ustedes me parece que este semestre realizan lo que es la evaluación del docente por una parte y por otra parte realizan el seguimiento al sílabo. Entonces, muchas de las preguntas es, el docente explicó claramente los resultados de aprendizaje o explicó claramente los objetivos de la asignatura y qué ocurre que muchas veces los estudiantes se olvidan de socializaciones como esta y no nos explicó, no sé qué son resultados de aprendizaje. Entonces, por eso es importante que igual el documento está en el entorno virtual, revísenlo, lean con detenimiento cualquier pregunta, cualquier comentario, comuníquenme a través del correo, entonces de esa forma nosotros al final podemos corregir, podemos enmendar, o podemos aclarar cualquier duda que existe. Bueno, para ir concluyendo, bueno, en primer lugar pedir disculpas, no los hice presentar a cada uno de ustedes, lamentablemente por los problemas de conexión que tuvimos en un principio. Ya tendremos la oportunidad de irnos conociendo en el transcurso del desarrollo de las clases. Bueno, nuevamente recalcarles que en mí tienen una persona que les va a servir para guiarlos dentro de cualquiera de los aspectos de, no solo de esta asignatura, sino los aspectos de la carrera. Siempre estamos, creo que todos los docentes dispuestos a escucharlos, a dialogar, sobre todo, muchas veces la falencia entre estudiantes y docentes y viceversa es la falta de comunicación, mucho más con esta modalidad virtual. Por ejemplo, un estudiante falta prácticamente todo el semestre y al final viene y cuenta que ha tenido cierto tipo de problemas y cuando ya lamentablemente es demasiado tarde y no se puede tomar ninguna acción. Entonces, eso no falten, sobre todo ahora no tienen para qué movilizarse fuera de su casa. Si es que tienen únicamente algún problema de conexión, es la única justificación para que no asistan a las sesiones, para que no cumplan con las actividades. Pregunten, para eso está el foro, pregunten, revisen los videos, revisen una y otra vez los videos y generen dudas, o también revisen el texto, revisen los textos y de esta forma generen dudas para compartirlas con los demás compañeros, para explicarlas y de esa forma generar más conocimiento. Bueno, de mi parte no tengo nada más que... Ya, por cierto, teniendo en cuenta que ustedes esta semana tienen semana de inducción, entonces, y además hay algunos compañeros que todavía están legalizando su situación de matrículas, entonces nosotros iniciaremos nuestra primera clase el siguiente lunes. Desde aquí nos vemos el siguiente lunes, donde ya empezamos a trabajar. Ya les subiré también
los temas y material para revisar en lo que es nuestro entorno virtual. Entonces, si no hay dudas, me despido, que tengan una buena noche y gracias por su atención. Ya, Licen, gracias. Igualmente, gracias, dicen. Hasta luego. Gracias, profe.